Hola, te doy la más cordial bienvenida al módulo 2, Habilidades para la docencia. En este revisarás temas de suma importancia y vamos a comenzar con el primero. El tema 1, técnicas asertivas para el docente. Seguro estoy que en tu transcurso como profesionista ya has escuchado mucho de este tema y que incluso tienes conocimientos muy asertivos de ello o muy acertados de ello. Lo sé, seguro estoy, pero también sé que tú conoces que hay mucho contenido que podemos abordar en este tema y que vas a pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar tanto en tan poco tiempo? Bien, te invito entonces a que me des la oportunidad de platicar el día de hoy sobre la asertividad, pero utilizada en el aula, desde la docencia hacia el alumno. Bien, comencemos entonces. Tal vez te has preguntado o te has realizado muchas preguntas, entre ellas está, ¿por qué mis alumnos no me escuchan? ¿Por qué no comprenden las indicaciones? E incluso, ¿por qué no comprenden lo que trato de explicarles de mi sentir, de mi persona? ¿Va? Hay muchas preguntas sobre ello. Incluso estoy segura que te has puesto a pensar en que a veces creemos que el alumno y el maestro están en dos sintonías completamente distintas o que tal vez venimos de dos mundos diferentes, pero esto no es así. Te explico. La clave está en el conocimiento y entendimiento de la comunicación y sus técnicas aplicadas al logro de objetivos. Y aquí vamos a revisar algunas cosas. Te vas a preguntar, pero entonces, ¿qué sucede? Bien, bueno, vamos a revisar una teoría muy importante que es la de Paul Watzlawick, realizada en 1997, donde él nos presenta en particular un axioma, que es el uno, la imposibilidad de no comunicar. ¿Él qué quería decirnos con ello? Que todo comunica, incluyendo el propio silencio. Ahora, entonces te preguntarás, ¿qué es lo que ocurre? Lo que sucede es que la comunicación quizás no sea asertiva y que es muy probable que tu comunicación o la de tu alumno sea agresiva o incluso sea demasiado sumisa y pasiva. Ahora, tal vez entonces presenten incluso algunas barreras de la comunicación y esto podría estar entorpeciendo tu trabajo y obviamente tu flujo de comunicación. Bien, el tema de la comunicación es sumamente amplio, por lo que nos enfocaremos en ver a la comunicación como una de las habilidades blandas, entendidas como aquellas destrezas que integran aptitudes, personalidad, naturaleza, valores, conocimiento del individuo y que todas ellas, en general, te permiten tener relaciones interpersonales sanas gracias a su capacidad de liderazgo y actitud positiva. Es importante integrar en todos los programas educativos el desarrollo de estas habilidades blandas en los estudiantes, por lo que es importante iniciar con los profesores para que ellos prediquen con el ejemplo. Si tú le enseñas con el ejemplo a tu alumno a ser asertivo, él lo aprenderá de ti. Bien, entonces desarrollaremos ahora a más a fondo, o más bien comentaremos más a fondo, los axiomas de los que te he venido hablando. Estos son 5. La imposibilidad de no comunicar. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y relación. La secuencia de los hechos. La comunicación analógica y digital. Y por último, la comunicación simétrica y complementaria. Te invito a que los revises más a fondo en otra ocasión y que puedas darte cuenta de dónde se puede estar originando los conflictos que tienes no solo con el alumno, sino en tus relaciones interpersonales. Ahora, además de esto, para que se dé una comunicación, tiene que haber un emisor y obviamente un receptor y con ello un mensaje. Recordamos que el contexto, que todos los códigos en los que va este mensaje, pues van a tener cabida para que el receptor reciba un mensaje de manera adecuada. Bien, adentrándonos a lo que es el mensaje asertivo, tenemos que definir qué es la asertividad y te lo comparto. La asertividad es una técnica de relación para exponer nuestros argumentos, nuestros sentimientos, sin ignorar los de los demás. Es una forma de comunicación eficaz, tanto desde el punto de vista del emisor como desde el punto de vista del receptor.
Como emisores, al ser más asertivos, somos más capaces de exponer con claridad pues nuestras ideas, ¿verdad? Cuáles son y nuestras razones también, mientras que respetamos las ideas y las razones también del receptor al momento de darse la retroalimentación. Como receptores, somos capaces de hacer una escucha asertiva sin anteponer prejuicios ni hacer una percepción selectiva. Al comunicarnos podemos tener tres estilos, que ya lo hablábamos, el pasivo, el sumiso, el agresivo y el asertivo. El pasivo y sumiso pues se calla lo que piensa, lo que siente, suele aceptar lo que los demás digan, suele ser entonces pisoteado por los demás. Y el agresivo todo lo contrario, siempre tiene que imponer lo que él piensa, siempre debe de tener la razón y solo sus puntos de vista son los que tienen cabida. Ahora, el asertivo expresa lo que siente, lo que piensa de manera clara, no agrede a los demás, sabe que tiene el derecho de decir lo que siente, siempre y cuando sin alterar y afectar a terceros. Nunca pasa por encima de los derechos de sus semejantes y su postura es ideal, porque busca desarrollar en las personas y situaciones para solucionar conflictos. Empezando, por ejemplo, por los profesores, porque su ejemplo nos inspira a los estudiantes a que, pues a cambiar, a dar una buena comunicación, a dar soluciones en los conflictos y los estudiantes lo van a llevar a casa o en dado caso a las empresas donde ellos se desarrollen. Y te pregunto lo siguiente, ¿qué estilo de comunicación suele predominar en ti? En tu relación de pareja, con tus hijos, con tus alumnos, con tus jefes, etcétera. Piensa en ello por un momento. Te presento este cuadro que es las posturas que yo te decía. Aquí vemos que todo tiene una postura, puede ser de ganar, ganar, perder, perder, ganar, perder o perder, ganar. Se puede apreciar que cuando ambos, un emisor y un receptor, son asertivos, las dos partes ganan, mientras que cuando los dos son agresivos, pues las dos partes pierden. Cuando el emisor es agresivo, él temporalmente ganará y el receptor puede decirse que pierde. Pero cuando el emisor es pasivo, pierde definitivamente. La peor parte de ser pasivo es que se va generando un enojo, un rencor hacia los demás y no se puede expresar hasta después, ¿verdad? Primero va hacia uno mismo y algún día saldrá al exterior. Entonces tenemos que buscar la postura de ganar, ganar. Ni tú ni yo. Ambos podemos escucharnos, ambos podemos proponer, ambos podemos retroalimentar. Pasando a otro tema importante para la comunicación asertiva es pensar en lo que impide que se dé. Algunas de las complicaciones para que se dé la comunicación asertiva son las siguientes. Las barreras de la comunicación. Estas las marca Errejón en 2005 y son las que puedes ver en la pantalla. Aconsejar, ridiculizar, desviar, sermonear o moralizar, diagnosticar o etiquetar al alumno, alabar, presionar con preguntas, ordenar o mandar, advertir, amenazar, juzgar, criticar, culpar, consolar de más y dominar la conversación, ser siempre el que está hablando. Entonces, estos son algunas barreras. Pregúntate, ¿qué barreras utilizas en tu comunicación con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo y con tus alumnos? ¿Cómo te ha afectado el uso de las barreras de la comunicación? Por ejemplo, yo he identificado que hablo demasiado y entonces en el hablar demasiado implica que yo no pueda permitir que los demás se comuniquen también. Eso es una de las barreras que yo he utilizado y que tengo que trabajar. Bueno, ¿y tú qué has respondido? No es fácil aceptar nuestros errores en la comunicación, ¿verdad? Es difícil aceptar que tenemos complicaciones. Y más aún, no es fácil corregirlos. Por ello, te apoyaremos con algunas técnicas que puedes implementar para aplicar la asertividad en tu comunicación, ya sea en la escuela o en tu trabajo. Para comprender y aplicar las técnicas asertivas se requiere entender que la parte más importante son los aspectos emocionales. El ambiente de la clase o del clima del aula es sumamente esencial.
Y te comparto lo que dice Pianta y sus colegas en el 2008. Ellos nos definen el clima emocional del aula positivo por lo siguiente: la conexión entre el docente y los estudiantes y entre los estudiantes mismos, y por la calidez, el respeto y el disfrute de las interacciones verbales y no verbales entre todos. Son tan importantes las relaciones que se establecen en el aula y la calidad de las mismas que se puede afirmar que el profesor, a través de la interacción cotidiana, entrega al niño, en este caso, entregamos a los jóvenes una imagen de sí mismo, de sus competencias, de sus dificultades, y le va proporcionando estrategias para enfrentar diferentes situaciones. Y no me lo vas a negar. ¿Cuántas veces nosotros hemos recordado como maestros a algún docente que nos impactaba en su manera de resolver los conflictos, en cómo nos hablaba y cómo se dirigía con nosotros? Hasta creíamos que era mago o que era un ser sobrenatural, porque siempre impresionaba con su actuar. Entonces, de eso se trata esto. Es indispensable que nos concentremos en el aspecto del clima emocional del aula, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los estudiantes y obviamente de ellos hacia nosotros. Estos aspectos los encontramos en lo cognitivo, en el desarrollo de competencias sociales, conductuales y obviamente en las emocionales, como ya te mencioné. Nos dice Fernández en el 2006: no existe un estilo docente ideal, no hay un docente ideal, pero por el contrario existen prácticas docentes positivas para crear un ambiente pacificador y muy motivador, y otras que no son tan adecuadas y que pueden hacer escalar hacia conflictos y aumentar la dificultad en la interacción que haya dentro del aula. Ojo con ello, maestro. Por ello, bueno, te comparto los pasos para la asertividad. Espero que te sirvan. Primero, debemos reconocer los derechos de los demás y tus propios derechos, los derechos asertivos. Tenemos que expresar nuestra opinión y de la manera eficaz y con muchísimo respeto. No se vale ofender a los demás porque yo creo que tengo la razón. Tenemos que evitar herir con comentarios destructivos, como el tú que sabes, ay, eres un tonto, tú no debes de decir nada, tipos de ese comentario. Debemos evitar mostrar un comportamiento impositivo. Se hace lo que yo diga. Por ejemplo, evitemos el comportamiento pasivo, lo que usted mande. Tampoco nos sirve. Recuerda que tienes derechos, pero también tienes responsabilidades. Eso es sumamente importante. En el caso del salón de clases, el maestro resulta ser un modelo comunicativo para sus estudiantes. Toda expresión verbal o no verbal que emita será de gran importancia para sus educandos. Todo es relación, maestros, y comunicación también. Incluso nuestro modo de mirar a los alumnos, con ello ya les estamos comunicando algo. Por eso, el primer axioma. Ahora, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué entiendo por primero la conexión y luego la corrección? ¿Qué cualidades pueden influir en el apego positivo de los alumnos en la escuela? ¿Cómo pudiéramos crear una conexión con nuestros alumnos? ¿Qué actitudes y habilidades tengo que tener para establecer una conexión con mis alumnos? ¿Qué obstáculos de la comunicación puedo identificar? ¿Qué facilitadores de la comunicación puedo también identificar? Esto es importante, porque entonces podremos ayudar a nuestros alumnos, ahora sí, a ser asertivos. Te invito a que hagas este ejercicio con tus alumnos. Primero, fíjate muy bien, vas a crear conciencia de los efectos de la comunicación efectiva. Aquí puedes utilizar el sentido del humor. Bromear de repente sin utilizarlo para denigrar a alguien, eso lo puedes hacer. Utilizar algunas frases cómicas que te permitirán romper las barreras. ¿Por qué? Porque el alumno dejará de verte como alguien inalcanzable, alguien con el cual
no se puede tener una buena comunicación. Entonces, te invito a crear un ambiente de buen humor para romper barreras. Después, te invito a crear una conexión. Respeta los intereses del alumno y haz que ellos respeten los de los demás. Recuerda preguntarle cuáles son sus inquietudes, qué le gusta, qué no, y que escuchen también lo que los demás tienen para decir. También el reto de comportamiento. Lograr que el alumno vea en su comportamiento una oportunidad para enseñar características y habilidades para la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que busques oportunidades para celebrar logros. El alumno se involucra en la solución de problemas para lograr su autonomía. El factor crucial es la responsabilidad compartida, un proceso de pensar a fondo los problemas que surgen para discutirse y explorar alternativas. La responsabilidad compartida, se logra mejor con la pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? Te invito a que practiques esto con tus alumnos. Te invito a que adecúes tus conocimientos previos a lo que hoy has aprendido. Ahora, continúa con los siguientes temas. Hasta luego.